¿sí? Vamos a proponer acá unos ejemplos de sintaxis. Nosotros tenemos esta oración, por ejemplo, ¿no? Miren, ¿ah? Los alumnos más destacados de la academia organizaron el concurso de matemática ayer en Chimbote. Por ejemplo, ¿no? Ustedes tienen aquí una unidad mínima discursiva. Y esta unidad mínima discursiva nos representa una información en sí. ¿Verdad? Sí, profesor. Sí, sí, acá hay una información. Acá hay un acto de habla. Acá hay una actitud del hablante. ¿De acuerdo? Esta oración tiene sentido, tiene entonación. ¿De acuerdo? Hay correlación de categorías gramaticales. Entonces, la unidad mínima del discurso, compañeros, tiene que ser la oración. Otros le llaman el enunciado, otros le llaman el enunciema, ¿sí? Como desde una teoría. Lo importante es saber reconocer que aquí hay una agrupación de palabras que van a formar frases, sintagmas menores. Esos sintagmas menores van a formar sintagmas mayores, lo que comúnmente se conoce como el sujeto y el predicado. Entonces, ahí nosotros nos vamos a enfocar. ¿De acuerdo? Cuando estemos hablando de la sintaxis, cuando estemos hablando de sintaxis es porque vamos a analizar la oración. ¿De acuerdo? Y yo le aconsejo a mi alumno que no se haga tanto problema con esto, ¿ya? Porque muchos tenemos cierto pesar, cierta desazón, y no, pues no puedo analizar sintácticamente. Tranquilo, todo es, simplemente hay que recorrer un camino, pero hay que saberlo recorrer, ¿de acuerdo? El camino está allí, simplemente hay que saberlo recorrer. Yo les aconsejo a mis alumnos que traten primero de identificar las categorías gramaticales, ¿de acuerdo? Traten de identificar las categorías gramaticales. Por ejemplo, yo puedo identificar aquí una categoría, los, ¿sí o no? Puedo identificar aquí otra categoría, alumnos. Hasta ahí el alumno me puede decir, profesor, yo sé qué es los, ¿qué es? Es un artículo. Y alumnos es un sustantivo. Muy bien. Ese es el primer paso, que puedas identificar categorías. ¿De acuerdo? No van a hacer un análisis sintáctico sin previamente identificar y saber qué categorías es la que se están presentando allí. Salvo que hagas deducciones, ¿no? Pero, o inducciones, perdón. Pero aquí es muy importante tener como experiencia previa la identificación de categorías gramaticales. Acá tengo otra, por ejemplo. Tengo un más. El alumno sabe que ese es un adverbio. Miren aquí esta otra categoría. Esta categoría es un adjetivo. ¿Sí, profesor? ¿Ven? Acá tienen otra categoría previa. Miren, profesor, una categoría gramatical invariable. La preposición. Si hasta ahorita tienes dos invariables, tienes más y tienes de. Tienes la. Es otro artículo. Academia. Ese es un sustantivo. Profesor, esta categoría es muy importante reconocerla. Sí, el verbo. Organizaron. Tienes el. Tienes también el sustantivo concurso. Tienes la preposición de. Otro sustantivo matemática. Ayer, que es un adverbio. En, que es una preposición. Y chimbote, que es un sustantivo. ¿Qué hemos identificado ahí? Categorías. Ahora, el segundo paso es que el alumno también debe identificar
que estas categorías se les puede tratar de manera independiente o agrupadas. Por eso se dice, forman sintagmas menores. Sintagma quiere decir que hay dos palabras como mínimo, también conocida como frase. Por lo tanto, yo puedo hablar, los alumnos, puedo hablar de un sintagma, por ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, más destacados, puedo hablar de otro sintagma. De la academia, puedo hablar de otro sintagma. Organizar un profesor, bueno, puedo hablar de un sintagma completo, todo lo que aparece ahí, o simplemente verbo, nada más. Profesor, y aquí este sintagma, el concurso de matemática, sí, sí, todo junto, el concurso de matemática. A pesar que yo puedo discernir aquí que existe el concurso y también de matemática. O sea, esos dos sintagmas van a formar uno mayor, el concurso de matemática. Igual aquí yo tengo un sintagma ayer, bueno, en este caso sería una palabra independiente, ¿sí? De acuerdo, pero yo lo voy a tener en cuenta ahí. Y aquí tengo otro sintagma. ¿Cuál, profesor? En Chimbote. Es un sintagma preposicional. Ese es el análisis que haría un alumno de nivel intermedio, por ejemplo, ¿no? Eso lo tiene que hacer mentalmente, pues no lo va a hacer así en el examen, va a poner categoría por categoría, ¿no? Ya él lo recuerda, pues, ¿sí? ¿Por qué le van a pedir, pues, preguntas específicas, ¿no? Por ejemplo, te van a pedir cuál de las siguientes oraciones presenta objeto directo, ¿no? ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta predicado no verbal? ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta predicativo subjetivo? ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta sujeto complejo? ¿Cuál de las siguientes oraciones está en voz activa? ¿Cuál de las siguientes oraciones está en voz pasiva? O sea, esas preguntas que son de rigor, ¿de acuerdo? Esas preguntas son las que posiblemente puedan venir a un examen. Pero para que el alumno llegue a esas respuestas, debe siempre partir de un análisis categorial. O sea, cada categoría debe ser analizada minuciosamente, ¿de acuerdo? Y deben estar formando o integrando frases. Entonces yo puedo decir los alumnos más destacados. Y esa estructura yo la puedo unir, los alumnos más destacados. Miren cómo hace un sintagma mayor. Incluso la puedo correlacionar con todo esto. ¿Eh? Los alumnos más destacados de la academia. Frase 1, frase 2, frase 3 se integran. Organizaron el concurso de matemática ayer en Chimbote. Todo esto lo puedo ir también organizando en una sola. Entonces, lo segundo son los sintagmas mayores. Si hay sintagmas menores, hay sintagmas mayores. Eso quiere decir que hay una agrupación de elementos. Entonces, por ahí el alumno está pensando que en sí la sintaxis estudia la función que cumpliría cada palabra o cada frase dentro de una oración. ¿Entienden? Entonces el alumno hasta allí debe hacer un análisis muy reflexivo, debe utilizar la cognición ahí de una manera concentrada. Cualquier oración va a tener categorías gramaticales. No existe una oración sin categoría. No existe, pero no, siempre debe haber una categoría de por medio. ¿Ya? Eso es lo que quiero primero que identifiquen. ¿Ya? Entonces, primer paso para la sintaxis, compañeros, primer paso, ¿cuál es? Analizar categoría por categoría. ¿Ya? Muy bien, profesor, sí estamos comprendiendo entonces que estas palabras forman sintagmas menores y después van a formar sintagmas mayores, profesor. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ahora, de todos estos elementos que nosotros acabamos de resaltar, ¿sí? Fíjense, de todos estos elementos, ustedes deben de quedarse con una en particular. Yo siempre le aconsejo a mi alumno, ¿ya? Ustedes deben de quedarse con una en particular. ¿Con una, profesor? Sí. De todas las categorías que acaban de identificar ahí, ustedes deben de quedarse con una. ¿Cuál es la que ustedes deben de considerar de manera inmediata? El verbo. ¿De acuerdo? Este elemento de aquí.
Ese es un punto muy importante que el alumno debe conocer. Saber identificar el verbo. Sin el verbo no hacemos nada, compañero. Por eso, pero hay oraciones sin verbo. Ah, claro. Pero se sobreentiende que hay un verbo. Ah, ¿verdad? No, claro. Entonces debes tener mucho cuidado allí. Y ahí, ya una vez que ustedes han identificado el verbo, tienen el 25% de éxito en el análisis sintáctico. Yo te aseguro éxito. ¿En serio, profesor? Sí. Si el alumno de todas las categorías sabe identificar el verbo, tiene prácticamente hecha, resuelta esa pregunta. ¿Por qué, profesor? Porque lo demás simplemente es saber descubrir sintagmas mayores que ustedes ya han percibido como se han formado, ¿no? Entonces, pero ¿cómo identifico estos sintagmas mayores? Fácil. Es lo más sencillo del mundo. ¿De acuerdo? Vas a tener en cuenta tres preguntas significativas. ¿De acuerdo? Vas a establecer la pregunta ¿quién? Vas a establecer la pregunta ¿quiénes? Y también vas a establecer la pregunta ¿qué? ¿De acuerdo? Ahí está. Nada más, profesor, no, nada más. Por eso siempre decimos, ¿no? ¿Quién, quiénes, qué? Más, con mayúscula voy a ponerlo, más el verbo. Nada más. ¿De acuerdo? Ese es un mecanismo que yo aconsejo a mi alumno que realice. ¿Quién, quién es qué? ¿De acuerdo? Vamos a aumentarlo un poquito. Ahí está. Más el verbo. Esto es fundamental. Si ustedes se quedan con ese criterio, créanme que cualquier pregunta que venga, cualquiera, la van a resolver. A ver si el señor auxiliar está ahí, por favor, hay 8 personas en sala de espera. ¿Ya? Y se tiene que admitir porque cuando están en sala de espera, se interrumpe el Zoom. No puedo controlar bien los recursos del Zoom. ¿Sí? La ventanita no aparece constantemente e interrumpe el Zoom. No sé si se les puede aceptar ya a los 9 que están ahí, por favor. Sí. A ver, a ver. Hay 10 personitas ahí en sala de espera, por favor, si se les puede aceptar de una vez. Claro, Vázquez, trate de hacer todo lo posible para estar atenta a la explicación, ¿ya? Muy bien, en todo caso yo los acepto, ya, señor auxiliar, si es que de repente no, porque se me va a interrumpir acá la explicación. Ahí está Rivera Jara, Quispe, Angie, Melanie, Galán, Mari, Vázquez, etcétera. Entonces siempre hay que conectarnos, compañeros, desde temprano nada más. 7:15 deben estar ahí, el profesor entra a 7:30 y ya empieza la clase ahí nada más. ¿De acuerdo? A veces queremos entrar a 7:40, a las 8. Muy bien. Ya está, perfecto. Entonces, continuamos. Miren compañeros. Para que ustedes se ahorren cierta presión en el análisis sintáctico, ¿sí? Yo les recomiendo entonces que vayan al verbo, ¿de acuerdo? Que vayan al verbo, ¿ya? Y una vez que ustedes están ahí, han ubicado, van a hacer estas preguntas de rigor. ¿Quién, quién es qué? Ojo, estoy poniendo estas preguntas, ¿quién, quién es qué? No estoy poniendo otra pregunta. ¿De acuerdo? Ya, profesor.
Y una vez que ustedes tengan estas preguntas, de manera inmediata les va a dar los dos sintagmas mayores. ¿Cuáles son esos dos sintagmas mayores? Esos dos sintagmas mayores se conocen como el sujeto y el predicado. Por eso la pregunta que sale a relucir aquí es, ¿quiénes organizaron el concurso de matemática ayer en Chimbote? Por eso te va a responder de manera inmediata los alumnos más destacados de la academia. ¿O no te responde eso? Sí, no, profesor, claro. Entonces, ¿de quién se habla o de qué se habla? Vendría a ser el sujeto. Y le voy a poner aquí esa expresión. Esto de aquí se le conoce como un sintagma nominal sujeto. Sintagma nominal sujeto. Han identificado un elemento muy importante, compañeros. Si ustedes saben identificar el sujeto, ya es obvio pues que el predicado es todo lo que se dice de él, ¿verdad? Ah, claro, profesor, obvio, pues entonces todo lo de aquí, lo que está siendo subrayado, vamos a ponerle en este momento de, señor auxiliar, si podría aceptar a estos jovencitos, hay 10 compañeros que están allí, ¿sí? Si podría aceptarlos porque se interrumpe la explicación del Zoom cuando aparece en la pantalla, por favor. Hay 10 compañeros ahí, si no los voy a tener que aceptar yo. Y no sé si serán nuestros alumnos, por favor. A ver, en este caso tenemos, por ejemplo, el sujeto, ¿ya? Y cuando nosotros estemos hablando del sujeto, ¿sí? Por favor, todo lo que se dice del sujeto va a ser el predicado. Miren ahí. Todo lo que se dice del sujeto es el predicado. Todo lo que se dice del sujeto es el predicado. Profesor, entonces que hay que seguir siempre estos pasos. O yo a mi alumno le aconsejo que siga esos pasos. Primero, identifique su verbo. Una vez que identifica su verbo, tiene que pensar en 3 preguntas. ¿Quién es qué? Cualquiera de las 3, una de las 3, va a tener que resaltar ahí. Entonces, cuando tú reconoces el sintagma nominal en base a la pregunta, lo demás vendría a ser el predicado. Y yo voy a ponerle de esa manera. Le voy a poner aquí sintagma verbal predicado. Ahí está. Créeme que si tú haces ese análisis sintáctico, ya es una pregunta hecha. 100%. Éxito total. ¿En serio, profesor? Sí, sí, sí. Es difícil que al alumno se le vaya, pues, una pregunta de sintaxis. Si hace lo correcto, si él parte de esto, pero hay oraciones que no hay sujeto, ¿no? Ah, claro, hay oraciones que no aparecen ni el quién, ni el quién es, ni el qué. ¿De acuerdo? Claro, si es que, por eso les decía, ¿no? Hay oraciones con verbos impersonales, ¿no? Es una oración unimembre, ¿no? Y hay oraciones con sujeto tácito, ¿no? Igual, hay un sintagma nominal implícito, ¿no? Un sujeto implícito, sobreentendido, ¿no? Entonces, desde ahí nada más hay que ir pensando, de acuerdo que en el caso de la oración, de manera general hay que pensar en una oración gramatical bimembre con las preguntas quién, quién es qué, más verbo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta ahí, profesor, creo que estamos comprendiendo. Claro. Ahora, otro dato también que debes establecer, otro punto también importante que deben establecer, compañeros, es la famosa concordancia. ¿Ya? Fíjense en esta oración, escucha,
Fíjate en esta oración. Si tú entiendes esta introducción, vas a entender todo, ¿ah? Por si acaso. ¿Ya? Fíjate en esta parte de aquí. Si ustedes reconocen, en este caso, que hay un sustantivo, ¿de acuerdo? Que está actuando, obviamente, como núcleo del sujeto, ¿sí? De ellos se está hablando, ¿de acuerdo? De ellos se está hablando. Voy acá a resaltarlo, ¿sí? Acá tengo los alumnos, ¿sí? Toda esta estructura de aquí, ¿de acuerdo? Esta estructura de acá, alumnos, debe establecerse o debe existir una concordancia, ¿de acuerdo? Con el verbo. ¿Debe haber una concordancia con el verbo, profesor? Sí. Obligatoriamente debe haber una concordancia, ¿sí? Con nuestro verbo. ¿Ya? Vamos a ordenarlo mejor. Ahí está. Ahí está mejor. Claro, río, claro del río. Ahí sería implícito. Pero es un sintagma nominal, pero implícito. Él o ella, ¿no? O ellos o ellas, ¿no? Claro, está muy bien el razonamiento que has realizado. Profesor, ya, comprendido entonces. Mírenme. Otro punto, otro punto que ustedes deben de conocer, no te preocupes, otro punto que ustedes deben de conocer aquí es que cuando nosotros estamos haciendo un análisis sintáctico, compañeros, lo correcto, y eso también se nos va a mucho, ¿no? Lo correcto es establecer la concordancia. Este es un tema que vamos a trabajar ya de aquí en un par de semanas. Concordancia. ¿Y la concordancia qué es, profesor? La concordancia es una armonía gramatical. ¿De acuerdo? Así se le conoce. ¿Sí? Ay, hay un pequeño inconveniente ahorita, ¿sí? Con estos compañeritos que aparecen en sala de espera. Hay que mandarles un mensaje de que ya, pues, ¿no? Si no se les está dejando admitir es porque tal vez no son de la institución. Es que lo que pasa es cuando tú estás explicando, ¿no? Yo, mira, por ejemplo, yo quiero poner ahorita una palabra, ¿no? Acá en el paréntesis, ¿no? Y como aparecen en sala de espera, se interrumpe. Entonces ya no puedo escribir ya. Como que se interrumpe la... Entonces yo tengo que estar eliminando, cerrando esa ventanita de la sala de espera para poder escribir, porque es la única opción que tenemos, no tengo otra opción. Entonces, eso interrumpe, entonces acá hay compañeritos, ¿ya? Que están queriendo entrar, no sé, desde las 7:30, pero no sé si serán nuestros alumnos. Que yo fácil los hago ingresar, pero es una disposición del auxiliar. Entra nomás, profe. No estamos en... Por ejemplo, acá está, ¿quiénes participan aquí? A ver. Ahí está Ramos Toribio, Natalie Vázquez Cruz, Pastor Díaz y Tapia Fernández. ¿Dónde está Aula? Sí son, profe, sí son. Sí, son. Oh, señor auxiliar, por favor, sí son, dicen los compañeros. ¿Por qué no lo pueden admitir? Profesor, soy Luz Vázquez, estoy entrando desde mi laptop, o sea, por eso estoy en sala de espera, pero aparte estoy desde el celular, ¿no? Porque sí, tengo problemas con la laptop, ¿no? Por eso me he asegurado con el celular. Pero ya estoy, gracias. Ya, muy bien. Ese es un pequeño inconveniente, ¿no? Pero bueno, ya. Ay, Dios mío. Es que el señor auxiliar no dice nada, ya, yo los hago entrar, ¿no?
Muy bien, ahora, ¿sí? Escuchen, por favor. ¿Ya? Miren, entonces, un punto también que ustedes deben de reconocer acá es la concordancia. ¿De acuerdo? Concordancia. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de la concordancia, ya es porque debe haber una armonía gramatical aquí. Por eso yo quiero reconocer el objeto directo, objeto indirecto, eso de frente. Sí, pues el alumno quiere hacer eso, pero si no partes de esto, vas a ir por un camino complicado y no vas a llegar con los objetivos. Por eso yo primero a mi alumno le aconsejo lo siguiente, ¿no? Si ustedes van a hacer un análisis sintáctico, primero asegúrense de que están en el camino correcto. Yo les voy a decir por qué con un par de ejemplos. Si ustedes, por ejemplo, analizan aquí, los alumnos más destacados de la academia organizaron el concurso de matemática ayer en Chimbote, entonces debe haber una armonía gramatical, ¿sí? Debe haber una armonía gramatical, vamos a poner aquí, entre el sujeto y el verbo. ¿Qué quiere decir armonía gramatical? Debe haber una concordancia flexiva. O sea, las flexiones deben estar allí presentes. ¿Ya? Las flexiones ahí deben estar presentes. Por eso, si tú analizas, por ejemplo, aquí alumnos está en plural. Sí, alumnos está en plural. Y aparte de estar en plural, tú puedes reemplazar, por ejemplo, aquí, toda esta expresión, tú puedes reemplazarlo por ellos, ¿no? ¿Sí? Ya, pues. ¿Y ellos qué persona representa? Ah, representa a tercera persona, claro. Por eso tú dices los es tercera persona. Oye, sí, ¿no? Claro. O sea, hay una información de plural, ¿correcto? Información de número y también tercera persona. Vamos a poner aquí, entonces, tercera persona. Entonces aquí sería número plural, ahí está. Ay, Dios mío, ¿por qué está pasando esto ahorita? A ver, más alumnos ahí, ¿qué habrá pasado aquí? A ver, tanto duermen, digo yo, 8 de la mañana ya están 8:15 conectándose, 2 personas en sala de espera. Ya, la profe ha amanecido molesto usted, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Nada, sino que yo quiero escribir y se interrumpe aquí. Ya, profesor. A ver, vamos a ver quiénes son. A ver, ¿quiénes serán? A ver estos haraganes. A ver. Xiomara, Quispe y Leslie. Pero parece que Quispe ya ha estado. Xiomara, Quispe, Leslie. ¿Son de estos alumnos o no? Confirmen, ya que no, el auxiliar no dice nada. Xiomara, Quispe, Leslie, ¿son nuestros alumnos o no? ¿Qué serán? ¿Los conocen? En el salón sí hay una Xiomara, profesor, pero no sé si es Quispe. Ahí está, ese es el detalle, pues, ¿no? Está Xiomara, Quispe y Leslie. Ya los voy a dejar admitir, que el auxiliar no dice nada, ya. Pues. El auxiliar también se queda dormido. Muy bien. Ya está. Entonces, fíjense, mira Vázquez, sí, escúchame. Si nosotros analizamos, por ejemplo, aquí, debe haber obligatoriamente concordancia entre el núcleo del sujeto y el verbo. Ese es obligatorio en la sintaxis. A muchos se nos ha escapado esto, ¿no? Por eso, si tú ves al verbo, por ejemplo, organizaron, el verbo aquí está en
plural, claro, ¿no? Ellos, ¿verdad? Plural, claro, claro. Y también está en tercera, ¿sí o no? ¿Sí? Tercera persona. Ellos organizaron. Por eso tú debes de ubicar al sujeto desde ese punto de vista. Ya considérate ganador si tú haces esta primera fase. Ya lo demás cae por su peso. ¿Por qué, profesor? Porque este es un modificador directo, este es el núcleo del sujeto, este es un modificador directo, de la academia modificador indirecto, organizar un núcleo de predicado, el concurso de matemática objeto directo, hallar circunstancial de tiempo y en Chimbote circunstancial de lugar. Y te piden, ¿cuál de las siguientes oraciones presenta objeto directo? Ya lo ubiqué. Entonces, este es el primer paso, compañeros, para realizar un correcto análisis sintáctico. Voy al verbo, establezco mis preguntas, de manera inmediata identifico un sintagma mayor denominado sujeto, lo demás vendría a ser el predicado y confirmo que haya una concordancia entre el sujeto, su núcleo, y el verbo fundamentalmente. Tómenle captura de pantalla y en estos momentos ustedes me van a decir cuáles son los sujetos de estas siguientes oraciones. ¿Cuál, profesor? Esta oración. Miren, ¿ah? Miren ahí, ve. Che, qué cólera. Y más, mira, Edinson, Becker, Miranda y Brian Marquina. ¿Cómo lo tuvieron una opción de eliminarlo? Ya vamos a eliminarlo mejor ya. Ya mucho ya. Ya. Si no, van a estar ahí molestando. A ver, a las chicas del salón les gusta la música bailable. Y en el patio de la casa juegan los niños. A ver, compañeros. Primer paso. Identifiquen el sujeto. ¿Cuál vendría a ser? Escriban en el chat ahí. ¿Cuál vendría a ser el sujeto? Chicas. A ver en el chat, ¿qué me dicen? Muy bien. A la chica del salón, a la chica del salón, a la chica del salón. Estamos analizando. Muy bien. Ahí está. El salón, perfecto. Muy bien. Y los niños dicen, perfecto. Miren esa oración que tienen ahí, compañeros, a la chica del salón y la otra son los niños, ¿no? Muy bien, escuchen, compañeros. ¿Ya? No sería la música. Sí. Si No les viene esta pregunta en el examen, si les viene esta pregunta en el examen, una gran mayoría tuviera -5 ya. ¿De acuerdo? No es mi alumno. ¿Sí? Será alumno de otro docente, pero no es mi alumno. ¿De acuerdo? Mi alumno no va al error, mi alumno no va al desacierto. Mi alumno va al éxito. Entonces, los compañeros que han puesto y que han razonado a la chica del salón, que es el sujeto, ya están mal. Es -5. Por eso, pero ¿por qué? Si yo estoy poniendo ahí la pregunta, ¿a quiénes les gusta la música bailable? Me responde la chica del salón, tú mismo lo has dicho. Tú has hecho la pregunta, ¿a quién? ¿O a quiénes? Que
Y yo te he puesto la pregunta quién o a quiénes, o yo he puesto la pregunta quién, quiénes. Ah, sí, ¿no? No es lo mismo, pues. No es lo mismo un a quién que un quién. Entonces, el alumno que ha razonado de esta forma, por eso siempre trato de entrar con eso, porque ya lo conozco, ustedes ya conozco su cerebro, ustedes ya. A ver, que el alumno que razona a quién o a quiénes, ¿sí? Ya, ese alumno tiene -5, ¿ya? Aquí lo voy a poner, ¿ya? No ingresa, voy a poner acá grande, no ingresa. ¿Ya? No ingresa, profesor, pero ¿a quiénes me da mi sujeto, profesor? No pasa nada contigo. ¿De acuerdo? No ingresas. Ya, profesor, males. Usted es que te estoy repitiendo hace una hora de la pregunta que tiene que ser quién es qué. No es a quién, ni a quiénes, ni a qué, ni qué es lo que. No. ¿Quién es qué? Ya era, profe, que está molesto, ¿qué? Pensando, compañero. Entonces, desde este punto de vista, compañeros, escucha, varón, señorita, tú también, escúchame, no te voy a excluir, escúchame. Si tú haces este análisis sintáctico, estás en un error, porque esa pregunta es para un objeto indirecto. Entonces, ¿qué debo hacer aquí, profesor? Tranquilo, relájate. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué quieres hacerlo todo rápido? Por hacer todo rápido te dejaron, ¿ves? Escúchame. La pregunta que deben ustedes hacer aquí es, ¿quién? Si no aparece un quién, ¿quién es? Si no aparece el quién es, ¿un qué, hijo? Entonces, ¿quién es qué? Uno de estos tres tiene que encajar. Y obviamente no es quién ni quién es, sino es qué. Pero, profesor, se supone que tengo que ir al verbo, ¿no? Porque usted dijo, primero hay que identificar el verbo, obvio, pues. El primer paso para el análisis sintáctico, ¿de acuerdo? Es identificar nuestro verbo. ¿Y cuál es el verbo acá? Ay, y miren, hay más, todavía en sala de espera. Profesor, y encima que se conectan para su clase y usted los elimina. Pero hay que eliminarlos porque me están que me interrumpen acá. A ver quiénes son. Rivera, Rocío, Roxiana y Brian, ya, chao, eliminados. 7:30 es la clase. Ya, era profe, tan molesto. A ver, entonces si tú analizas, por ejemplo, aquí, el verbo, ahí está, el verbo gusta, entonces hago mi pregunta. ¿Qué gusta a la chica del salón? ¿Qué gusta a la chica del salón? Ah, ya, entonces tiene que ser de esa manera, sí, la música bailable. Yo sé que hay compañeritos que han respondido a la música bailable. Por ejemplo, ahí está, felicitaciones, por ejemplo, a nuestra compañera Linda, por ejemplo, ¿no? Linda Infante dijo, por eso la música bailable, sujeto. Mostacero también nos dijo de manera individual, por eso la música bailable. Los demás, miren ahí, miren sus respuestas ahí. Mira tu respuesta, ¿qué has puesto ahí? O sea, profe, qué falta, ya no voy a ni escribir mejor ya. ¿Ven? Ahí Mostacero Leca Diego lo reafirma nuevamente. Pero miren los demás, ¿qué pasó? Ponen caras tristes, el otro pone jajaja. El profesor está molesto, dice. On fire, dice. Muy bien. Sí. Y profesor, y esto lo hemos visto ayer, ¿no? En un grupo, claro. No trabajamos también en otros grupos y no te has dado cuenta también que es la misma pregunta. Entonces yo te doy otro dato, ya, varón, señorita, ya, escúchame. Un sujeto jamás va a empezar con una. O sea, en sí, técnicamente un sujeto jamás empieza con una preposición.
No, profesor, mi profesor me ha dicho que el entre es el único. Está mal tu profesor. Y ahora, profe, no puede, ninguna preposición puede empezar, puede admitir un sujeto. Pero en mi librito está, bórralo, está mal eso. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta que los análisis sintácticos son importantes. La primera pista, que el alumno debe tener entonces criterios, no pistas. Profesor, entonces en una oración hay que tener en cuenta entonces ciertos criterios, ¿sí? ¿Sí? Un sujeto jamás va a empezar con una preposición, jamás. Entonces, profesor, hagan el análisis sintáctico, a ver, haga el análisis sintáctico. Ya, vamos a hacer el análisis sintáctico. Si este es el sujeto, todo esto de aquí vendría a ser nuestro predicado. ¿Sí o no? Sí, 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 sí. Perfecto. Si ese es el sujeto, lo demás es el predicado. Lo que pasa es que el predicado, el sujeto puede estar al inicio, al centro, al final, no hay ningún problema en eso. Ahora, cuando el alumno se da cuenta acá, tiene una estructura a las chicas del salón y tiene otra estructura les. A ver, recupera mi estado de ánimo, el normal. ¿Qué fenómeno se está cometiendo allí cuando vuelvo a repetir un sintagma? Porque les y a la chica del salón es lo mismo, compañero. ¿Cómo se llama ese, entre comillas, vicio de expresión cuando vuelvo? No es el leísmo. Cuando se vuelve a repetir. El leísmo es cuando está mal aplicado el lee. ¿Sí? Cuando está mal aplicado el lee. Cuando volvemos a repetir lo mismo. Muy bien, Juliana, Quispe, perfecto. Muy bien. Del Río, muy bien. ¿Y cuál es el nombre técnico? ¿Cuál es el nombre técnico? El que te puede venir en un examen. Muy bien, Mostacero. Eso se llama el pleonasmo. Muy bien, Xiomara. Ya están recuperando mi ánimo. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien, profesor. Ese es el pleonasmo. Ya. Entonces, desde ese punto de vista, profesor, nosotros también podemos, sí, relacionar sintagmas, claro. Entonces, lo que está sucediendo aquí, varón, señorita, sí, tú también, escúchame. Lo que está sucediendo acá es que ustedes tienen un objeto indirecto, que ya les voy a enseñar cómo reconocerlo, pero obviamente es la pregunta ¿a quién o para quién? ¿A quiénes les gusta la música bailable? A las chicas. Ese es un objeto indirecto. Y también lo vuelven a repetir aquí. Es un oí. Por eso una pregunta de nivel intermedio, sería, de las siguientes oraciones presentan objeto indirecto, pleonástico o repetitivo, que esa es una de mis preferidas. Porque el alumno, aparte de saber sintaxis, debe tener conocimiento también de algo de vicios de expresión. Y claro que algunos lo consideran vicio, error, ¿no? Desde mi punto de vista no es error, sino es un reforzador coloquial. Oye, ¿ya la llamaste a Claudia? La y Claudia es lo mismo. Es el mismo de. Oye, ¿lo vieron a Carlos en el cine? Lo y a Carlos es lo mismo. O sea, coloquialmente es admitido el pleonasmo. Fíjate que los puristas, los conservadores, los ejes del idioma nos dicen que es un error. Desde mi punto de vista no es error. Ya, ahora, profe, ¿está yendo contra las reglas usted? No, sí es uso. Nuestro castellano es uso. Nadie puede ir contra el uso. ¿Entiendes? Nadie, ni una regla puede ir contra el uso. Por eso la norma, la RAE actual, ha cambiado de perspectiva. Antes le llamaban los vulgarismos, idiotismos, ¿no? Le llamaban los popularismos. No, ya no es así. Ahora simplemente son recursos idiolectales o dialectales, nada más. Entonces, profesor, decir allí que ese les es un pleonasmo es porque hay una repetición de sintagma, claro.
Una pregunta para un nivel intermedio. Entonces, eso quiero que razonen, compañeros, ustedes al momento de hacer un análisis sintáctico. ¿Ya? Muy bien, y aquí, profesor, a ver, de nuevo, de nuevo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Juegan, y ya está, perfecto. Haz la pregunta, ¿no? ¿Quiénes juegan, no? ¿Y qué te va a responder? Ah, ya, me responde los niños. Sí, pues, este es el sujeto. Y todo lo que se dice el sujeto, profesor, todo lo que se dice el sujeto es el predicado. Oh, ya, no sabía. Ahora ya sabes, pues ese es las preguntas que te van a venir en tu examen, compañero. ¿La última? Sí, voy a ponerte otra última oración. ¿Ya? Y quiero que te concentres, ¿ah? Por favor. ¿Ya? Quiero que te concentres en cuál va a ser, ¿sí? ¿Cuál va a ser el sujeto de esta oración? A ver, profesor, a ver cuál sería. Ya con esto ya puedo estar tranquilo. Láncela, profesor. ¿Cuál es el sujeto? ¿En quién fue? Respondan en el chat. Respondan en el chat. Ahí tienen una oración. Por eso ahí una oración ahí está mal escrito, pero escriba bien. Sí, tienen razón. No escrito. Ya, la profe, esta oración, mire. Muy bien. Respuestas en el chat. Silva nos dice, profesor, está implícito. Mari, implícito. Marcelo, tácito o implícito. Leslie, tácito. Ramos, tácito. Cecia, tácito. ¿Nadie más? Oye, responda, pues somos 100. 105 nomás responden. A ver, el resto, por favor, responda. Ah, pereza. Responde. ¿Cuál es el sujeto? Nada, Marcelo, tranquilo. Estoy actuando, estoy en una actuación. A ver, respondan. Respondan. ¿Cuál es el sujeto? Ya me pusieron tácito. ¿Los demás confirman tácito? Muy bien, Vázquez, Baggio, implícito, tácito, perfecto. ¿Quién más? Respondan, quiero que den seguridad a su respuesta. Profesor, ya estadísticamente, mire, profesor, vamos a sacar estadística. Somos 100 y de los 100 he extraído mi muestra. ¿Cuántos? Los 20. Ya está, perfecto. Y de los 20 han dicho que es implícito. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la estadística, profesor? Ah, muy bien, estadista eres. O sea, todos pensamos que es esto, que es implícito. Sí, por eso, porque lo dicen las estadísticas. Lo más probable es que si de mi muestra de 20, los 20, entonces el 100% también piensa así. Ah, o sea que así se hacen las encuestas, ¿no? Así te engañan, pues. Ahora, ¿hay alguien aquí de los 100, vamos al margen de error, que no comparte la idea de que es tácito? Escríbalo. Tranquilo, ¿qué te voy a hacer ahorita por la pantalla? O sea, ¿me va a pegar? ¿Cómo te va a pegar? Oye, te pases. ¿Está enojado, profe? Usted no. ¿Alguien me puede decir, profesor? Dígame, ¿cuál ahí es el sujeto? Todo han puesto tácito. Muy bien. ¿Alguien no comparte esa idea? Y el otro está ahí. O sea, profe. Nada, hijo. Muy bien. Entonces. Sí, profesor, todo es lo que no le...
O sea, Gabriela, ¿qué estará haciendo? A ver. Muy bien, compañeros. Escuchen. Escuchen, varones, señoritas. Tú también, escúchame. Mira, cuando nosotros estemos analizando este tipo de Profesor, oraciones, profesor, no entiendo. ya, ya, Gabriela, escucha nada más. Mira bien. Ya, escúchame. Sí, me ha dado risa también a mí. Ya, escuchen, pero no entiende la compañera, hay que hacerle entender, pues, escúchame. Vamos a analizar en estos momentos, ¿sí? Gabriel, estamos analizando el sujeto y estoy proponiendo un ejemplo. Y yo les estoy preguntando cuál es el sujeto en quién fue. Es una oración más, lo que pasa es que es una oración interrogativa. Gabriela, y tus compañeros han dicho que el sujeto es tácito. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que está sobreentendido, que está elíptico, que es contextual. Y yo te digo, Gabriela, que tus compañeros, en un examen de admisión, la gran mayoría, excepto uno, de la muestra obviamente, van a tener -5. Gabriela, te digo que no van a ingresar. Por eso no sea malo como decir no van a ingresar. Es que una pregunta define el ingreso, Gabriela. Pero profesor, que no es tácito como todo lo ha empezado, no. Pero sí, por eso mis compañeros ahorita están escribiendo que el sujeto, ¿sí? El sujeto en este caso vendría a ser, vamos a poner aquí, el profesor. Ah, sí, ahí están poniendo él o ella. Así, sí. Para mis compañeros, él o ella es el sujeto. Es tácito. ¿Así? ¿Y cómo saben que es varón o mujer? ¿O cómo saben que es X o Y o Z? Escuchen, compañeros. Solamente nuestro compañero, que aquí lo tenemos y lo voy a nombrar, ya porque necesita ser nombrado, necesita salir del anonimato. Nuestra compañera Neri Irene Gallo Capristán, ¿de acuerdo? Dio la respuesta. O sea, mira, de 20 en un examen de admisión, viene la clave implícito, marcan la E o marcan la A, la C, por donde esté implícito, pero de 20, uno marca otra respuesta. Esa es estadística, por ejemplo. La compañera va a sacar una ventaja de 5 puntos. ¿Por qué 5? Porque no entiendo si se resta -1. Está bien, te resta -1, pero ella aumenta 4. O sea, en la lista, en la competencia hace esto, ¿no? 4 puntos y tú restas -1, -5. Ah, ya claro. Entonces, de la muestra, vamos a ponerle 100 alumnos aquí, probablemente 10 hayan razonado con el pronombre. Y los 90 equivocados. Por eso, pero ¿por qué? A ver, explique esta. No entiendo, profesor. Me dice, ¿por qué debe ser el sujeto de eso? Primer paso. Vamos al verbo. ¿Cuál es el verbo? Fue. Muy bien. Y ¿no tienes aquí un elemento pronominal? ¿No te has dado cuenta que el sujeto es una persona de quien se habla, se dice algo? Y tú sabes que también puede ser un objeto de quien se dice algo, pero también pueden ser los pronombres. Entonces, en este caso tú tienes un tipo de pronombre. Este es un pronombre enfático, un pronombre interrogativo. Entonces, este es el que haría las veces de sujeto. No te compliques la vida. ¿De acuerdo? ¿En serio, pero sí? Si no, ¿de qué actuaría el quién? Ah, y entonces tú tienes acá la pregunta, ¿quién fue? Mi sujeto es quién. No es tácito, no es elíptico, no está implícito, no es él o ella. Es el pronombre quién. Porque con el pronombre ya aludes a la persona.
¿Me dejo comprender o no? ¿Quieren otra o no? Mejor no, porque después me van a decir otras claves, después más. Cha, profesor, yo que estaba con mi ego al tope, al máximo, me lo he derrumbado en cuestión de segundos. Ya, la última, ya, la última. Y ahora sí ingresas, ya. Muy bien, profesor, ahora sí. Ya, ese es mi profe, carajo. Muy bien. Ya viene un seminario, ¿eh? Ah, ya, profesor, perfecto. Ah, mira, a ver, esta de acá. Mira esta, viene esta. Ya, profe, con este ingreso ya. Último ingresante a la carrera de contabilidad. Último ingresante a la carrera de contabilidad. Obviamente, la competencia está ahí, todos han hecho lógica, tú también, todos han hecho RM, tú también. Algunos han dejado de marcar algunas preguntas, tú también, o sea, están ahí, ¿no? Lenguaje. O sea, profesor, lenguaje. Entonces, el último ingresante tiene, bueno, para contabilidades, me imagino, ponle los 200, ¿no? 210 el último ingresante. A veces fluctúa, pues el último ingresante, por ejemplo, de conta, a veces se va a 190, ¿no? Depende, pues, ¿no? Cómo sea el mayor puntaje. Entonces, lo normal es que el mínimo de contabilidad esté entre 180 y 200, ¿no? Ahí debe estar el mínimo. Y el máximo, profesor, el máximo ha llegado incluso hasta 300 puntos. ¿De acuerdo? Pero en estas épocas estamos hablando de 280, 290 puntos el máximo de conta, ¿de acuerdo? Y el mínimo 220, por ejemplo, ¿no? A veces se va a 240 el máximo y el mínimo 190, por ejemplo, ¿no? Este fluctúa. Vamos a suponer que ustedes estén ahí dentro del rango, ¿no? El último ingresante, ¿cuánto? 190 puntos, ¿ya? ¿Sí? Entonces ahí, dentro del margen, ustedes con su competencia tienen 186 puntos. Y el destino está indicando que el mínimo es 190. O sea, te faltan los 4 puntitos. Uy, ese es el último, el de 190 es el último ingresante. 186. Tu competencia también tiene 186. ¿Ya? Y esta pregunta, ¿sí? Es la que define. Y te dice, ¿cuál es el sujeto de la oración? Muy bien. Mire, profe, esta preguntita. Sí, este es tu ingreso. Imagínate, ¿no? Ingresante, ¿no? Dios mediante nos veremos en la universidad, ojalá Dios quiera, ¿sí? Tanto para ti como para mí, nos veamos en la universidad. Y ahí te voy a probar rápido, pues, ¿no? Sí, pero yo era el que no hacía los ejercicios, el que no hacía bien las oraciones, y ya aprobado. Muy bien, rápido. Ahora dime aquí, ¿sí? ¿Cuál es el sujeto? Último ingresante a la carrera de economía, último ingresante a la carrera de conta, último ingresante a la carrera de administración. Muy bien, pongan sus claves. Último ingresante, ¿eh? Con esta, 4 puntos. Oye, sí, profe, ¿no? Claro, pues este es más 4. Este es más 4 puntos. Esta llegas a los 190, hijo. Último ingresante, 190 puntos. Wow, profe. La nacional. Ahí te está esperando el amor de tu vida. ¿En serio, profesor? Sí, sí. Ya el amor de tu vida también está en otro ambiente, por ahí. Es el destino los va a unir. ¿Serio? Sí están las facultades nada más. Por ejemplo, economía, conta, administración, ahí, ¿no? Pero al frente están los de derecho, ¿no? A unos cuantos metros, ahí está, ya ingresas al camino también de todos los ingenieros, ¿no? Los ingenieros pasan por ahí, ¿no? Hay un caminillo, ¿no? Hay especial. Tú le tiras un manazo a un ingeniero puro número, sale un
Claro, los del área C, por ejemplo, ahí están, ¿no? La educación, trabajo social, arqueología, antropología, y es muy importante, ¿no? Son ambientes exclusivos. Y ahorita que lo están remodelando la universidad, la están construyendo, ojo, están construyendo ya la facultad de arquitectura, ¿no? Buen proyecto, o sea, esta gestión me parece que va a ser exitosa. En primer año están haciendo muchas cosas positivas, ¿no? Eso es un mérito, la verdad. Y la educación virtual es la mejor ahorita en en Trujillo, ¿sabían? La nacional. Gracias a Dios yo he tenido he tenido la opción de participar en varios ambientes académicos, ¿no? En una universidad X privada, una universidad Y privada y también en la Universidad Nacional. Ahí he dictado el curso de lectura crítica, ¿no? El que vamos a entrar nosotros tal vez en el primer ciclo. Y yo te digo una cosa, la Nacional sí se la lleva de encuentro. ¿En serio, profesor? Sí. La plataforma Moodle, esa que utilizamos aquí, solamente que nosotros no la explotamos en CEPUM como debería ser. Pero en la Nacional lo vamos a explotar esa plataforma hasta más no poder, hijo. Y es una de las mejores que tiene. ¿De acuerdo? Muy bien, profesor. Ya le di chance, ya con esto ingresas. ¿Sí? Muy bien. Ahora, último ingresante a la carrera de contabilidad. Último ingresante a la carrera de contabilidad. Vamos a ver. ¿Cuál es el sujeto de Lázaro? Levántate. Muy bien, ahí que han puesto. A ver, vamos a ver. Lázaro, a ver, nuestra compañera puso Lázaro, implícito. Jesús dijo. Muy bien, el vocativo. El otro puesto Lázaro, muy bien. Ahí está. Otro jajaja han puesto. Tácito. Al fondo está farmacia, dice. Muy bien. Implícito, tácito. El falso sujeto. Buena respuesta ya, Diego. Ese es falso sujeto, profesora, por si acaso. Muy bien. Muy bien, compañerito. Entonces creo que ya se tienen los ingresantes, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí hay dos opciones. Los que decimos Lázaro y los que decimos implícito. Ya el compañero que dijo Jesús, no, ya obviamente. Ya hay que vaya a otra universidad. Muy bien. O estamos entre Lázaro y estamos entre un Tácito. Pues. Entonces, Del Río, nuestra compañera, afirma entonces que es Lázaro. Y nuestros compañeros afirman que es Tácito. Entonces yo les digo, compañeros, que el sujeto aquí, la respuesta debe estar como implícito o tácito. Ya, profesor, ingresé, está celebrando ahorita, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ingresé, profe, claro, esta pregunta te define. ¿En serio, profesor? Sí, sí. Esta pregunta te define. Esta pregunta, compañero, esta pregunta define tu ingreso. ¿Sabían o no? Claro, los que decimos Lázaro, ya no, tenemos -5, porque el último, mira el análisis, ¿ah? Los últimos que posiblemente iban a ingresar tenían 186. ¿De acuerdo? 186. Entonces todos estaban en ese rango, ¿no? Y el destino indicaba que el mínimo era 190. Entonces, los compañeros que han puesto ahí llegan a los 190 puntos. ¿De acuerdo? Y los demás, profesor, y aquí tú te quedas con los 186, pero obviamente te restan 1. En serio, profesor, claro, el -1 te llega a 185. Por eso, ¿cuánto
de ventaja te ha sacado el otro, 5 puntos. Así es este juego. Por eso, el alumno debe responder en un examen lo que sabe, no al azar. Porque si tú voy a marcar al azar, profetal, no te pases, oye. No se puede marcar al azar. El profesor que te aconseja al azar está mal. Por eso, pero hay profesores que te aconsejan 50-50. Igual sigue siendo azar. Igual sigue siendo azar. Eso puedes hacerlo, pero en una pregunta, tal vez. Pero no, pues en 10, 15 preguntas, ¿no? Eso es contraproducente. Bueno, el descarte también, pero cuando tú haces descarte es porque en realidad tienes una información que tú estás contrastando, nada más. O sea, estás manejando información. Pero al azar no es dable. Pero es que compañeros aquí se han alegrado, ¿no? Porque con esos 4 puntos son los que te definen, hijo. Y nuestro compañero Diego ha dado aquí una respuesta y lo voy a demostrar porque es implícito aquí. Es que todas estas preguntas, compañeros, salen por el verbo. Vamos a ponerlo de rojo mejor. Salen por el verbo, compañeros. ¿Cuál es el verbo aquí? Levanta. Pero que está en forma imperativa, ¿no? Entonces, cuando tú dices, ¿quién va a hacer la acción de levantar? ¿Quién va a hacer la acción de levantar? A Lázaro, pues, profesor. ¿Lázaro es el sujeto? No. Este es un supuesto sujeto. Es el falso sujeto. Esto se conoce técnicamente como ya lo habían dicho sus compañeros. No, los compañeros tienen dominio, ¿eh? Felicitaciones a su profesor que les ha enseñado. Este es el vocativo, compañero. El vocativo se le conoce como el falso sujeto. Aparentemente ese es el que realiza la acción. Pero cuando tú analizas aquí, el verbo debe estar implicado no con el vocativo, porque el vocativo es una persona o cosa personificada a quien nosotros nos dirigimos. Entonces, ¿cuál vendría a ser aquí nuestro sujeto? El sujeto es tácito o implícito, es tú. Tú, Lázaro, levántate. Ese es el sujeto. Buena pregunta, y si me has hecho Zavala, su compañero me está diciendo, profesor, ¿cuántos puntos yo he hecho en mi examen de admisión? Yo postulé a la carrera de educación, donde en esos tiempos el mínimo para educación era 170, 180 puntos. Yo llegué a los 200 puntos. Yo quería el primer puesto en educación. Pero ¿qué me di cuenta? Que habían otros mejores que yo. Cuando yo apunté a la carrera de educación, yo quería el primer puesto. Dije, yo voy a sacar el primer puesto. Yo estaba con seguridad de que quería sacar el primer puesto. Hice mi puntaje estadísticamente, tal. Pero ¿qué pasó? Me arrastraron al puesto 19. Y habían alumnos mejores que yo. Y hay que aceptarlo. En esta vida hay personas que tienen mayores condiciones que uno. Pero eso no te va a quitar el mérito de seguir por ese camino de las oportunidades, de seguir siendo el mejor, de seguir sintiéndote a ti mismo bien, feliz, competente. Yo que me quería demostrar a mí mismo que podía ser el primer puesto, pero habían otros mejores que yo. En la vida es así, pero eso me ha restado ser más y menos en el sistema educativo. No me ha restado, porque yo todo lo que hago no es para el público, es para mí, es para sentirme bien conmigo mismo. Yo soy un docente X que trato de hacer lo mejor para mis alumnos, pero obviamente quiero sentirme bien conmigo mismo, cumplir mis metas a mí mismo. Ya no es para agradar al público, para ponerme un selfie ahí, mira, estoy haciendo esto, mira la pantalla, por aquí, por allá, tal. No. Ese es problema de autoestima. Es porque en los likes necesitamos like para
para hacernos subir nuestro ego. Bueno, particularmente pienso así. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, ¿no? Zavala, que nos me hizo una pregunta, profesor, ¿cuántos puntos usted hizo en su examen de admisión? Yo postulé en el año 2002, ¿sí? Por vía ordinario. Y llegué hasta los 200 puntos en educación, ¿eh? Ahora con esos puntos de 200 tú estás ingresando a Derecho, ingresas a Conta, ingresas a Administración. En ese entonces Derecho y Conta llegaban a 320, 340 puntos, el máximo. Ahora han bajado rotundamente los puntajes, pero no sabemos el por qué. Quizás puede ser por el cambio de curso, ¿no? Antes eran 50 preguntas de aptitud, ahora solamente son 30. Pero bueno, ya son aspectos de la vida. Claro, recién nacían ustedes, ¿no? Sí, pues. Muy bien, compañeritos. Entonces Ni ya en planes estaba, profe. También, ¿no? Ni en planes, ¿no? Muy bien. Sí, entonces, profesor, ¿qué marco? Tácito. Sí, en el examen tiene que venir de Tácito. En el examen de admisión tiene que venir de Tácito. Sujeto Tácito. ¿Día? Claro. Ahora 30 de aptitud, ¿no? Pero yo voy ingresando usted porque el examen se va a eliminar, ¿eh? El examen de admisión, así se les han comentado, ¿no? Ya fue ya el examen de admisión ordinario, en cualquier momento cambia el sistema de evaluación. ¿Cómo así, profe? Explique. Lo que pasa es que quieren proponer un nuevo sistema de evaluación que yo considero necesario. Lo que pasa es que nosotros los formamos a ustedes desde el punto de vista muy memorístico. Y a veces la memoria en sí sí es una competencia, es cierto, pero no desarrollamos capacidades. Y queremos pues que la universidad ingresen alumnos con competencias, ¿no? Con capacidades, con destrezas, con habilidades. Sería ideal que ingreses, por ejemplo, haciendo una monografía. Eso sería extraordinario. Que el alumno ingrese, pero sabiendo redactar. No que es la coma, que es el punto y coma, que es el sujeto, que es el predicado. No, construyendo un texto discurso. Ya. ¿Sí? ¿Lo construiste? Sí, muy bien. Tu evidencia, perfecto. Estás apto. Sería ideal. Sería fantástico. Y esa idea está que se fortalece, ¿no? Ya eso va a ser cuestión de la directiva, del rectorado, etcétera, etcétera. Yo les comento eso de manera general, pero está dentro del proyecto, incluso a nivel nacional, que las universidades cambien el sistema de evaluación. A nivel nacional. Sería ideal. Porque aquí, compañeros, en Díaz, aquí en Trujillo, en el Perú, tenemos excelentes profesionales. Lo que pasa es que la burocracia nos pone barreras. Nosotros tenemos un gran científico. ¿Sabían que estaba proponiendo la vacuna contra el COVID? Un científico de renombre, compañero. Él le daba las fórmulas, nada más él te hacía una vacuna. Es un reconocido. Mario Esparza. ¿Y qué sucedió? Claro, ¿y qué sucedió? La misma ya un predicado. Ya, ahora sí vamos a reforzar. Una adjetiva, que esto tengo que explicarlo en la oración compuesta. El auto que no funciona será vendido. Obviamente toda esta expresión lo hago reemplazar por un adjetivo. El auto malogrado será vendido. Esa es una proposición sobre una adjetiva. Y ya, ese es el MD. Ahora también tenemos el modificador indirecto, el MI. Cuando ustedes están hablando del MI es porque es una frase preposicional o una frase comparativa. Por eso ahí le ponen preposición y comparativo, ¿cierto? Pues miren acá, ¿eh? La casa sin techo. Por ejemplo ahí.
Y tenemos también un comparativo, ¿no? El cómo es el comparativo, o cuál también puede ser, ¿no? Cuál no es equivalente a cómo, ¿no? Entonces, la preposición de con sin, que son las más frecuentes, y el cómo vendría a ser los modificadores indirectos, ya lo que arrastra. Y ya, vamos con la posición, es otro elemento. Una posición explicativa, la que va entre comas, ¿se acuerdan? Cuando el núcleo del sujeto es equivalente a esta estructura que en el fondo es una frase nominal. Miguel Grau, el caballero de los mares, murió como un héroe. Vean lo de verde, está entre comas, semánticamente es equivalente al núcleo, a posición explicativa. Pero hay otra posición, la especificativa. En la especificativa, simplemente se particulariza a un sustantivo. Por ejemplo, el señor Jefferson, el cómico Cantinflas, el director Braulio, Cantinflas, Jefferson, etcétera, vendría a ser la posición especificativa. Sí, aquí hagan las preguntas al público, ya, a todo el auditorio para responderlas, ya, a todo el auditorio, para que todo el mundo también se informe de las preguntas de sus compañeros. Muy bien, entonces ya tienen ahí la posición, ahora vamos con las clases de sujeto. ¿Sí? Un primer sujeto que hay que conocer, el primer criterio por los núcleos. Hay un sujeto simple, sujeto, Juan, cuando consta de un solo núcleo. Y tenemos también el compuesto que tiene de 2 a más núcleos. ¿Ya? Muy bien, profesor. Por su presencia, el sujeto expreso está presente en la oración, es lógico. Pero, ¿cuántos de ustedes habían respondido del sujeto tácito muy bien? Es porque está sobreentendido. Hay una persona gramatical que sale a relucir ahí. Comeremos juntos en tu casa. Claro, sujeto tácito, nosotros. ¿Ven? Está implícito. Y hay un sujeto cero o nulo, obviamente porque no aparece, no existe. ¿Quién llueve? ¿Ya? Muy bien, hasta ahí del sujeto. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Habrá alguna pregunta del sujeto? ¿O quieran una oración para analizar? Lancen una oración para analizar, si gustan. Profesor, ¿el falso sujeto en qué clase se ubica? Bueno, algunos lo consideran aquí dentro de la presencia, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el falso sujeto, ojo, es un apelativo nada más. Es un apelativo, es una calificación que se le da al supuesto vocativo. ¿De acuerdo? No vayan a pensar que en el examen le va a venir falso sujeto. No. Ya, si todo caso viene así es porque lo ha interpretado como un calificativo, ¿no? Pero debe venirte un vocativo o que el sujeto está implícito, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí una expresión, miren, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo acá venid, ¿sí? Yo tengo mi verbo aquí. Aquí, por ejemplo, esta oración, obviamente hay que ponerle su puntito, para que sea oración debe haber un punto, ¿ya? Esta es una oración. ¿Qué es una oración, profesor? Sí. Aquí tienes tu verbo, este es el verbo. ¿Y cuál es el sujeto?
Obviamente aquí es tácito, ¿no? Vosotros, claro, vosotros, venid. Porque venid está en segunda persona, pero del plural, ¿eh? ¿Sabían? En serio, profesor, sí, salid, vosotros salid. No es tú salite. No, es vosotros salid. Vosotros venid. ¿De acuerdo? Entonces, si tú dices, por ejemplo, aquí, miren, ve, Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es ostra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. ¿Te acuerdas esa poesía? ¿De quién es? Dios mío, estoy llorando. Muy bien. César Abán Vallejo Mendoza. Y dime, ¿te acuerdas del nombre del poema? ¿Y a quién se lo dedica? Los dados eternos. Y es dedicado a Manuel González Prada y Ulloa. Ahora mira, cuando la voz poética, sí, muy bien, Mostacero, la voz poética, obviamente hay un sujeto, ¿no? ¿Quién es el sujeto? ¿Cómo lo detecto mi sujeto, profesor? Anda el verbo, pues. Una perífrasis verbal. Es como decir lloro, ¿no? Estoy llorando, lloro. Entonces, analiza aquí, ¿sí? Analiza aquí, ¿quién hace la acción de llorar? La acción de llorar es yo. Ah, ya, este es el sujeto tácito. ¿Se dan cuenta o no? Ah, está sobreentendido, sí, está sobreentendido. Yo estoy llorando el ser que vivo, Dios mío. Entonces, aquí aparece el falso sujeto, el que supuestamente tendría que serlo, pero no es. ¿Ya? Entonces, ese falso sujeto, hija, es simplemente un calificativo, nada más, es una expresión más, no es un tipo de sujeto. No es un tipo de sujeto. Y se le conoce como vocativo. Otra de Vallejo. Las famosas cartas de Vallejo. Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto. O sea, esas frases, pero únicas de Vallejo. Vallejo te hacía llorar, ¿no? Hasta los amigos, al hermano, o sea, expresiones simples, ¿no? Vallejo. Madre, me voy mañana a Santiago a mojarme en tu bendición y en tu llanto. Ahora, profesor, ¿cuál vendría a ser aquí el verbo, profesor? Voy. Muy bien. ¿Quién va? Yo. Muy bien, muy bien, muy bien. Este es el sujeto. ¿Sí? Este es el sujeto. ¿Ya? Vamos a resaltarlo aquí. Muy bien, profesor. Yo me voy mañana a Santiago. Sí, sí, sí. ¿Y qué tenemos aquí? Ya. Tenemos un vocativo, profesor. Sí, sí, sí. Lo que de una manera coloquial se habla del falso sujeto. Ese es un vocativo. Profesor, o sea que el vocativo es una persona o cosa personificada a quien un hablante se dirige. Sí. ¿Y para qué? Para llamar su atención. Eso es el vocativo. Por eso de aquí a un par de semanas, cuando estemos analizando signos de puntuación, yo te voy a decir, bueno, el siguiente tipo de coma, la coma vocativa, la coma en vocativo. ¿Cuál es? Cuando se utiliza una persona o cosa personificada a quien llamamos la atención. Ya tú sabes qué es. ¿Qué, profesor? ¿Esta coma se conoce como vocativa? Sí. ¿Coma vocativa o coma en vocativo? Porque obligatoriamente tienes que hacer pausas. Y el vocativo puede estar al inicio, al centro o al final. La verdad es la verdad, coma, Juan. Yo te pido, coma, guardián, coma, que cuando muera borre los rastros de mi humilde fosa. Entonces, esa expresión vocativo puede estar al inicio, al centro o al final, no hay ningún problema.
pero debe haber comas. Si está en el centro, entre comas. Entonces, ya están haciendo un análisis sintáctico correcto y el adecuado. ¿Ya, compañeritos? Ya, profesor, lo máximo. Claro, pues se aprende rápido. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Trabajo doble horario y no me pagan. ¿Doble sería adverbio o adjetivo? A ver, trabajo doble. ¿Cuánto trabajo doble horario? Ya. Claro, ahí doble horario va a ser un adjetivo. Ese es un adjetivo múltiplo. Doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, héptuple. Entonces, profesor, allí doble horario vendría a ser una frase sustantiva. Sí, es una frase sustantiva porque tienes al sustantivo horario ahí. ¿Y de qué actúa, profesor? Bueno, entonces haces la pregunta, ¿cuánto trabajo yo? ¿Y qué te responde? Doble horario. Va a ser un circunstancial. ¿De qué, profesor? Lo más probable es como que estás tú anunciando un aspecto cuantitativo, ¿de acuerdo? Vendría a ser un circunstancial de cantidad. No es de tiempo, salvo que lo trates como aspecto temporal, pero aquí lo estás tratando como aspecto cuantitativo por el doble. Entonces sería un circunstancial de cantidad. Buena pregunta. Y ahí doble no vendría a ser un adverbio, vendría a ser un adjetivo. ¿Y cómo te das cuenta que es un adjetivo? Porque está complementando a un sustantivo. Y es una exclusividad. El adjetivo complementa a un sustantivo. En cambio, el adverbio no complementa al sustantivo. Muy bien, Abigail. Perfecto. Esta sería que pongan las preguntitas para todos, ¿ya? Para que el público también se informe. Muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Lo último. Ahora vamos con la voz. El sujeto también puede tener una voz pasiva, o el sujeto puede ser pasivo y el sujeto puede ser activo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Tú eres pasivo o activo? Ya, era, profe. No digo, porque el pasivo, ¿qué hace? Recibe, profe. ¿Y el activo? El activo realiza. Claro, sí, es igual esto. El sujeto pasivo recibe una acción. En cambio, el, el activo, sí, ¿no? Pues el activo, sí, sí. El activo es el que hace la acción. Ya. Por eso te digo, ¿no? ¿Tú eres activo o pasivo? Ninguno, profesor. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, sí, el sujeto recibe la acción, el auto es limpiado por el señor. Oye, sí, ¿no? Claro. Aquí el sujeto es el auto. ¿Y qué se dice del auto? Que está siendo limpiado por alguien. Claro, está recibiendo una acción, pues. Ese es sujeto pasivo. Muy bien. Y profesor, ¿y el activo, que también se le conoce como el sujeto agente, ese es el que realiza una acción? O sea, profesor, usted es activo ahorita. ¿Por qué? Porque está explicando la clase. Ya. El profesor explica el curso de lenguaje. Sí, sí, yo soy activo en estos momentos porque estoy realizando la acción de explicar. Entonces, si usted dice el curso es explicado por el profesor, ya, el curso es explicado por el profesor, entonces se convierte en un sujeto pasivo. Así de simple, cambio, no se permuta. Y esta es una fórmula para reconocer el famoso objeto directo, ¿no? El objeto directo es el único, es la única estructura que puede pasar a voz pasiva. Ya lo voy a explicar con un par de ejemplos. Muy bien. Ahora se nos vienen los modificadores. Que también hay una clasificación por los modificadores, profesor, del sujeto, sí. Tiene el sujeto complejo. Y esa es la que venía en exámenes. Se le llama complejo cuando tiene mínimo un modificador. En cambio, el incomplejo no tiene ninguno. No presenta modificador. El predicado
ojo, el predicado, ¿sí? Ahora se nos viene una otra estructura, es todo lo que se dice del sujeto, pues. ¿Sí o no? Claro, profesor, no, claro, claro. Todo lo que se dice del sujeto es el predicado. El niño salió de su casa. ¿Qué se dice del sujeto? Que salió de su casa. Su jato iba a decir, de su casa. Muy bien. Ahora, la estructura del predicado. ¿Qué tiene el predicado? Núcleo, predicado, NP, y normalmente es el verbo, ¿no? Pedro duerme en su casa. Pero hay oraciones, compañeros, fíjense, hay oraciones, sí, en las cuales, voy a escribirlo por acá, hay oraciones en que el predicado puede ser otra estructura. Mira, mira, mira. Mira, mira. Ya sé qué ejemplo va a poner el profesor. Ya sabía que iba a poner eso, profesor. La película, ya sé, ya. Vamos a poner aquí, coma, aburridísima. Mira, la película aburridísima. Voy a poner otra oración. Mi padre, un líder. Y tenemos otra. Las cajas. Allí. Pero fíjate, cuando yo comparo estas oraciones, mira, con esta otra oración, mira, ¿ven? Miren, compañeros. Miren, compañeros, acá. Acá tengo 4 oraciones. Pero ¿qué me fijo desde el punto de vista sintáctico? Bueno, que aquí tengo mi verbo. Muy bien. Ahí está el verbo. Entonces yo hago mi pregunta, oye, ¿quiénes corren en el patio? Los niños. Ahí tienen el sujeto, ¿no? Claro, profesor. ¿Y todo lo demás qué vendría a ser? Claro, todo lo demás vendría a ser el predicado. Tranquilo, relájate. Ahí está. Sujeto y predicado. Profesor, pero aquí la película aburridísima. ¿Dónde está el verbo? Ahí hay un detalle, ¿verdad? Sí, porque si bien es cierto yo tengo enunciados, pero contextualmente se sobreentiende el verbo. Sí, profesor, claro, ahí está sobreentendido el verbo estar. En la siguiente oración está sobreentendido el verbo ser. Y en la última también estar. Entonces, cuando uno razona, cuando uno escucha estos enunciados, la película lo mira, ¿no? Aburridísima. El otro piensa, la película está aburridísima para él. Entonces, tenemos un recurso lingüístico que en el plano de la escritura se marca con un signo. El recurso lingüístico es la pausa, la película aburridísima. Y muy bien, esta coma sobreentiende al verbo. Esta ¿Vocativa, coma, profe? no, esta no es coma vocativa, sino es una coma elíptica, como lo escribe Guerra. ¿De acuerdo? Entonces, esta coma de aquí es una coma elíptica. Ah, profesor, entonces ya estoy aprendiendo ya el tema de la siguiente semana. Sí, de aquí a 2 semanas o 3. Coma vocativa y coma elíptica. La coma elíptica es un indicador de la eliminación de un verbo o una expresión o una palabra. En este caso, un verbo. Y se sobreentiende, obvio, pues, ¿qué está aburridísima? ¿Qué está aburridísima? La película. Este es mi sujeto. Claro, se omite el verbo. ¿Sí? Por la coma. En realidad se ha eliminado el verbo, porque elixis es eliminación.
La elixis es la eliminación de palabras porque están sobreentendidas. Ese es el elixis. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo marcamos? Por la pausa y en la escritura por esa coma. ¿Quién es un líder? Mi padre. ¿Qué están allí? Las cajas. ¿Sí? Muy bien. Entonces se sobreentiende que aquí hay un predicado. Ah, ¿verdad? No, profesor, claro, acá se sobreentiende que hay un predicado. Todo esto vendría a ser el predicado. Todo esto vendría a ser el predicado. Todo esto vendría a ser el predicado. El detalle está en que no hay verbo, pues. Aquí obligatoriamente le vas a denominar un predicado verbal. ¿De acuerdo? Así se le conoce. Predicado verbal. Y obviamente que este es el núcleo del predicado, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque has ubicado un verbo, pues, ¿no? El NP. Pero en este caso, tú no tienes un verbo. Tú tienes más bien, y lo vamos a poner aquí de verde, tú tienes un adjetivo. Entonces algo debe asumir las veces de NP. Tú no vas a poner la coma abajito NP. No sé, sería contraproducente. Aquí el NP, de acuerdo, va a ser el adjetivo. Este es el núcleo del predicado, compañero. ¿El adjetivo, profesor? Sí. ¿Quién dice que no puede hacerlo? No sabía, pero yo pensaba que eran calificativos nada más, que actuaban de modificador directo, ¿no? En este tipo de oraciones, cuando tú tienes un atributo, ¿de acuerdo? Deja de serlo y se convierte en el núcleo del predicado. Sí, solamente sí, no haya verbo. Sí, solamente sí, no haya verbo. Profesor, no me diga que en este caso el sustantivo líder, que lo voy a poner aquí junto, un líder, vendría a ser el núcleo del predicado, ¿sí? Este es el núcleo del predicado. Extraordinario, pues no sabíamos ese dato. Claro, ¿y quién está subiendo las veces del núcleo del predicado? Un sustantivo, profesor, porque el líder es sustantivo. Perfecto, está razonando bien. Está razonando bien. Entonces, ¿qué estamos demostrando? Que pueden haber predicados verbales, pero también pueden haber predicados no verbales. Ahora, profesor, cuando lo asume un adjetivo, un sustantivo, y aquí sí hay que conocer algo. Este tipo de predicado, si bien es cierto, es no verbal, se le conoce como, lo voy a escribir con mayúscula, nominal. Así de simple. Hagan sus deducciones, ¿ya? Cuando te pregunten, predicado no verbal, no hay verbo. Pero me pueden preguntar si es nominal. Ya, sí, se le conoce como nominal cuando sea un adjetivo o sea un sustantivo el que haga las veces de núcleo. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Se sobreentiende o no? Sí, profesor, estamos comprendiendo. Ya vamos a ponerlo aquí. Estamos aprendiendo. Y aquí entonces sería, vamos a resaltarlo, predicado no verbal nominal. Profesor, y en la última, ¿a qué te das cuenta en la última? En la última, profesor, me estoy dando cuenta que, y lo voy a poner aquí de lila, ¿sí? Que tengo un adverbio. Igual, va a ser las veces de núcleo predicado. Que lo asume el profesor, sí, pero siempre y cuando no haya verbo, pues, ¿no? Si tú tienes verbo, no, ya le pones circunstancial del lugar. Pero como no hay verbo, deja de ser circunstancial y asume las veces de núcleo predicado. Por eso, o sea que el adverbio, pues, sí. No me diga, profesor, que este sería un predicado no verbal adverbial. Sí, así es. Ya se le conoce como un predicado, ¿sí? No verbal. Entre paréntesis ponemos adverbial.
azul, salió tu color preferido, el lila. Vamos a poner aquí. Ahí está. Cuando es asumido por un adverbio. Cuando es asumido por un adverbio. Háganle una capturita de pantalla porque esto no aparece en la diapositiva. ¿De acuerdo? Esto tenía que explicarlo aparte. ¿Ya? Hagan una captura de pantalla. Hasta ahí, ¿habrá alguna pregunta? A ver, chat. Escriban al grupo. ¿Se omite el verbo por la coma elíptica, profesor? ¿En cualquier oración se puede usar la coma elíptica o hay casos en que no? Claro, no. Eso va a depender del contexto. No hay una exclusividad, María. ¿De acuerdo? No hay una exclusividad. Se sobreentiende, se supone que el contexto me va a indicar el uso de una coma elíptica. ¿Ya? Este es el contexto, ¿no? Muy bien. Entonces, si te vienen estas oraciones, califícalas como tal. La película aburridísima, mi padre un líder, acá no hay verbo, pero las demás categorías son a veces de núcleo predicado. Cuando hay un verbo, predicado verbal. Si no es verbo, no verbal. Y si es adjetivo o sustantivo, nominal. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, profesor. Vamos con más datos. Borramos entonces, háganle su capturita de pantalla. Ahora viene ya, vamos con el famoso objeto directo. El objeto directo es un complemento del verbo, ¿de acuerdo? Y es el que se beneficia de una acción. El que se beneficia de una acción. O el elemento en donde, ¿sí?, recae un acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, ella lava. ¿Dónde directamente se genera la acción de lavar? En un polo, en un objeto. Ya. Ella lava su polo. Por lo tanto, el alumno simplemente se acuerda de la pregunta, nada más. El qué es lo que. ¿Qué es lo que más verbo? Obviamente más sujeto, ¿no? Ella lava su polo en latina. ¿Qué es lo que lava ella? Su polo. Y se reemplaza por los pronombres lo, los, la y las. Lo, los, la y las. Yo puedo optar su polo, por ejemplo, por lo. Ella lo lava, ¿no? Entonces, profesor, su polo vendría a ser de ¿sí? Y acá Daniel, profesor, ella lo ayuda, ¿no? Pero no encaja el qué es lo que no, pues. Más bien reemplaza por lo, los, la y las. ¿De acuerdo? Y una tercera forma es haciendo el cambio de la voz activa hacia la voz pasiva. Entonces, Colón descubrió América, América fue descubierta por Colón. Entonces te das cuenta que al hacer el cambio, ¿sí?, tiene sentido. Por lo tanto, sí hay un objeto directo. Las únicas oraciones que pueden pasar de activa a pasiva son aquellas que tienen OD. El resto no. Siguiente. Creo que esto lo conocen por el verbo transitivo, ¿eh? También. Así que no se hagan los locos, ¿no? Ahora viene el objeto indirecto. ¿Qué es es lo mismo, pues complemento indirecto, objeto indirecto. Hago la pregunta ¿quién o para quién? Ella da un premio a Daniel. ¿A quién dará un premio ella? A Daniel. Yo les aconsejo lo siguiente, compañeros. Para reconocer a un objeto indirecto, ¿sí?, yo te aconsejo que lo reemplaces por los pronombres le o les. Cualquiera de los dos. ¿De acuerdo? Eso sería lo mejor que ustedes pueden hacer. Reemplazar por un le o por un les. Siempre, profesor, sí. El objeto indirecto siempre se reemplaza por un le o por un les. ¿De acuerdo? Siempre, 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 siempre. El objeto indirecto siempre se reemplaza por un le o por un les. Por ejemplo, aquí, por esta expresión, fíjate, para su amiga, yo lo puedo reemplazar por le. Ella le compra una torta. Ella da un premio a Daniel. Toda esta expresión a Daniel es que se lo oí, lo reemplazo por un le. ¿Ya, compañeros? Muy bien, vamos con lo último. Vamos dictando ya claves ya. El agente, tú sabes que el agente solamente aparece en oraciones de voz.
pasiva. ¿Sí? Ahí aparece, por ejemplo, el perro es bañado por mi amiga. Esa expresión de verde vendría a ser el complemento agente. Ya no te vayas a olvidar, ¿eh? El complemento agente obligatoriamente, sí, es el agente en oraciones de voz pasiva. Sí, no te vayas a olvidar, todo ese es complemento agente. ¿Ya? Y está encabezado normalmente por el por. Ahí está el por, ¿ven? Ah, sí, ¿no? Sí, sí. Ese es el agente. Voz pasiva. Muy bien, profesor. Borramos entonces. ¿Qué más hay? Aquí, por ejemplo, el curso se ha explicado por el profesor, vendría a ser el complemento agente. Ya, el agente. ¿Sí? Muy bien, ¿qué más tenemos? El atributo, ya lo último. ¿Te acuerdas del atributo? Que puede ser un sustantivo adjetivo, porque esto lo hemos explicado con el verbo copulativo, ¿sí o no? Ya me acordé, profesor. Muy bien. Dame la lista de verbos copulativos. Dame la lista de verbos copulativos. Ser, estar y hacer, parecer, permanecer, soler, quedar, dar. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, ¿sí? Un perrito ahí. Desde ese punto de vista, vio al gato y ladrón. Desde ese punto de vista, el verbo copulativo va a exigir obligatoriamente un sustantivo, un adjetivo. Y tenemos el último, el predicativo, que es un adjetivo pero que aparece con verbo no copulativo. ¿Ya? Por ejemplo, pensativo es un adjetivo. Sí, profesor. ¿Con qué verbo está apareciendo? Con un verbo no copulativo. Claro. Antiguamente a este atributo se le llamaba predicativo obligatorio. ¿Ya? Voy a ponerlo aquí también. Al atributo, con la gramática tradicional, le llamaban el famoso predicativo obligatorio. ¿Ya? Este es el famoso predicativo obligatorio. ¿Sí? Muy bien, para que lo tengan en cuenta, ¿ya? El atributo era el predicativo obligatorio. ¿Por qué? Porque cuando tú lees el niño parece no tiene sentido, pues debe aparecer un atributo, ¿no? Una calificación. Ah, ya. Muy bien. Actualmente se le llama atributo al obligatorio. Muy bien. Ahora, en el caso del predicativo, es un adjetivo que aparece con verbo no copulativo. Por ejemplo, ese niño camina, ¿no? Y si tú le pones ahí el adjetivo pensativo, no es un predicativo. Pero ¿con qué concuerda? Profesor, fíjese que este predicativo, mire, profesor, está concordando con el sujeto, ¿no? Claro. Tú puedes decir aquí niño pensativo, o sea, hay concordancia. Oye, sí, ¿no? Sí, sí, hay concordancia aquí. Niño pensativo. Entonces, este predicativo tiene un nombre especial. ¿Sí? Este es el famoso predicativo subjetivo. ¿Por qué? Porque concuerda con el núcleo del sujeto. ¿Sabían eso? Pero también existe otro predicativo, miren aquí. ¿Cuál es el predicativo acá? Cruda, pues. Tú sabes que el predicativo es un adjetivo, pero que aparece con verbo no copulativo. Ya, ¿y cuál es el detalle aquí? Que este predicativo, mira, este predicativo está concordando ya no con turista, está concordando con carne. Oye, sí, ¿no? Claro, pues tú puedes decir aquí carne cruda o cruda carne, ¿no? Sí, no, profesor, claro. Entonces, como concuerda con carne, que es un objeto directo, se le llama predicativo objetivo. Estas son preguntas para nivel intermedio. Lo vamos a reforzar en el repaso, en el seminario, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes aquí, el turista come cruda la carne, predicativo objetivo. Porque concuerda con el núcleo de un objeto directo. ¿Qué es lo que come? La carne. Lo come, ¿no? Objeto directo. Háganle su captura de pantalla. Ya está. Ahora sí vamos con la transferencia. Eso ha sido lo último. Muy bien. ¿Qué hora es? Nos quedan unos minutitos. Rapidísimo, a ver.
para ir dictando las claves. Vamos a dejar de compartir por aquí. Tenemos dos cámaras, por si acaso. Miren, ahí aparecemos. Ya, voy rapidísimo a traer mi agüita. Ya, vamos dando algunas alternativas. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Dice, de la oración gramatical podemos afirmar. Sí, a ver. De la oración gramatical podemos afirmar. Válido. Sí, vamos a aumentar por aquí. Si hay alguna observación me lo hacen saber. A ver. La 2. La 4. La 5. Sí, quien le da la independencia sintáctica es el punto. ¿Ya, chicos? El número 2, Trujillo es la capital del departamento peruano de la Libertad. La 1 y 4, a ver, confirmen. Es sujeto tácito. Ahí está. ¿Sí? La parte subrayada es de tipo, es simple, es sujeto simple, perdón, y es un sujeto incomplejo porque no tiene modificadores. Ya, 1 y 4. La número 3 del texto anterior, el número de oraciones con sujeto tácito, aquí parte, miren, ¿ve? Es la ciudad, se supone que es Trujillo, y es la tercera, ¿de acuerdo? Ahí están los dos verbos con sujeto tácito. En realidad debería ser conocido como sujeto elíptico, ¿no? ¿Así? Sí. Pero, bueno, tácito sobreentendido. Hay 2. Muy bien. 4. Diversas culturas precolombinas, ¿qué es? A ver, en su territorio se desarrollaron diversas culturas precolombinas. Claro, este de aquí, todo lo que estoy resaltando, subrayando de rojo y resaltando, ya son... es el sujeto. Porque esa es la pregunta, ¿qué se desarrollaron? ¿Qué se desarrollaron? Diversas culturas precolombinas. Ah, ese es el sujeto complejo porque tiene modificadores. La 5, la posición que está presente en el texto. La posición que está presente en el texto. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, Kupilnique, cultura descubierta por Larco Oile, ahí está la posición. Está bien planteada. ¿Ya? 5 es de éxito. ¿Qué más tenemos? El número 6. Relaciona el tipo de sujeto con la oración que lo contenga. Algunos no han presentado su proyecto. Este sería un sujeto, aquí está algunos, incomplejo, pues, ¿no? Porque no tiene modificadores. ¿Qué más? Dice, cerca del amanecer, dice, iremos a verificar. Ese es un tácito. Iremos, nosotros, tácito. Los libros de la biblioteca serán forrados, este es complejo, ¿no? La luna, este es compuesto, porque hay 2 núcleos. Todos fuimos invitados por Inés, este es un sujeto pasivo. ¿Ya? Muy bien, el número 7. A todos despertó el llanto del niño. A ver, ¿cuál es el verbo? Despertó. Y entonces la pregunta, ¿no? ¿Qué despertó? El llanto del niño? Todo lo de azul, todo lo de celeste, perdón, es un sujeto. Por lo tanto, el núcleo es llanto, el modificador directo y del indirecto. 2, 3 y 4. La número 8. La oración que contiene sujeto con modificador directo y modificador indirecto. Ahí está, pues, ¿no? ¿Qué me agotó el viaje en avión? Entonces es el sujeto. ¿Ya? Y él vendría a ser el modificador directo, núcleo del sujeto, y en avión MI. 8 casas. La 9. La oración que tiene modificador indirecto en su sujeto. La oración que tiene MI en su sujeto. Fíjate aquí que tú tienes un comparativo, mira. ¿Cuál es el comparativo, profesor? ¿Ahí no lo ven? Como yo. Y tú sabes que el modificador indirecto también se forma con un comparativo.
La oración que tiene MD en su sujeto, o sea, modificador directo. Claro, ¿quiénes recibirán la torta? Los hombres que bailan. Claro, ese es el sujeto. Y aquí que bailan, tendría que ser la proposición subordinada adjetiva que actuaría del modificador directo. No se preocupen que esto también lo voy a explicar en la otra clase, la proposición subordinada. Así que tranquilo. Como decir el hombre bailarín, o los hombres bailarines. Dice, ya sabíamos la verdad, pero nadie hablaba nada. Dice, el número de oraciones que tienen solo núcleo, sin modificadores, ahí está nadie, alguien, Michelle y todos. 4. ¿De acuerdo? Casa. La número 12. Las oraciones cuyo sujeto tienen 3 modificadores directos. 3, ¿ah? Dice una, ahí hay uno. Una sensual, acá hay otra. ¿Sí? Ahí hay otra. ¿Ya? Y suya, ese es el posesivo, ¿eh? Porque en sí todo este es el sujeto, ¿eh? Y este es el núcleo. Una sensual sonrisa suya le ocasionaba insomnio. ¿Está bien? Y la 3, ahí hay uno. Rico, acá hay otro. Bañado, acá hay otro. ¿Sí? Claro, bañado con chocolate, ¿no? Todo esto es la expresión, ¿no? Eso sería 2 y 3. Sí, hay 3 modificadores directos. ¿Ya? Muy bien. La número 13, a ver, vamos apuntando algunas claves. La 13 nos va a salir E de éxito. ¿De acuerdo? La 13 nos va a salir E de éxito. Muy bien. Te pida posición, está fácil ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. La número 13, 2 y 5. ¿De acuerdo? La número 14 es un objeto directo porque lo reemplazas por un lo. ¿De acuerdo? O un la. No hay ningún problema. La 15, igual. Miren ahí la estructura. OI, circunstancial de finalidad. 15 dado. La número 16 nos va a salir veto. La número 17, E de éxito. ¿Ya? La número 18, ya ustedes lo trabajan. Que simplemente para poner estructuras. 19, veto. La número 20, veto. Número 21, el futbolista fue agredido por quien menos esperábamos. Claro, por quien menos esperábamos, ¿de acuerdo? Vendría a ser el agente, porque ¿en qué voz está? Está en voz pasiva. La 22 nos va a salir avión. La número 23 tiene objeto directo e indirecto al mismo tiempo. Miren, ¿ve? ¿Qué es lo que cantó Jorge? Un vals. ¿A quién cantó Jorge un vals? A su linda madre. Entonces, estas estructuras, por ejemplo, un vals, que vendría a ser el objeto directo, también se correlaciona con un objeto indirecto. ¿Ya? Muy bien, esa es la pregunta, ¿no? Nos piden ahí 23 dados. A ver, ¿qué más tenemos? La número 24 nos va a salir dado. Número 25 nos va a salir casa. Número 26 dado. Número 27 casa. Número 28 nos va a salir E de éxito. Número 29 E de éxito. Número 30 nos va a salir avión. 31 casa. 32 casa. 33 E de éxito. 34 dado. 35 éxito. 36 veto. 37 dado. Y las últimas, a ver, 38 avión. 39 nos va a salir E de éxito. Y 40 nos va a salir casa. Ya, compañeritos, siendo prácticamente las 10 de la mañana, damos por concluida nuestra sesión número 12. No se deben olvidar que para la próxima semana tenemos la oración compuesta, así que, por favor, practiquen la oración simple.